partido político. Estamos con el abogado en Derecho Electoral Martín de Acevedo, a quien le damos la bienvenida, y ya lo tenemos en pantallas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor de Acevedo? Bienvenido. Señorita Fátima Chávez, tengan ustedes, amigos de Canal N, muy buenas tardes. A sus órdenes para este tema que ha generado mucha polémica en estos últimos días. Gracias por atendernos. Bueno, empecemos con la pregunta con la que iniciábamos la introducción de esta entrevista, y es que queremos saber si realmente hay una implicancia legal y si lo hubiese, para quiénes en particular, porque revisando el registro de partidos políticos, el reglamento y todo lo que se enmarca en esta normativa, parecería que todo está dispuesto para que nadie asuma una responsabilidad en medio de un escándalo tremendo como es el de la fábrica de firmas falsas para inscribir partidos políticos. Ciertamente, esta última parte que usted dice ciertamente tiene razón. ¿Por qué? Porque el Congreso actual se ha encargado hace unos meses nomás de generar que ya no haya ningún tipo de infracción desde el punto de vista administrativo o de delito desde el punto de vista penal para los partidos políticos, asumiendo que son agrupaciones limpias y puras, por decirlo de alguna forma y entre comillas. Pero aquí el tema ha trascendido y trasciende evidentemente a partir de que se hace público y notorio que lo que se ha cometido es un delito contra la fe pública al haber presentado firmas falsas y haber atentado ante el sistema electoral, habiéndole presentado estas firmas para tratar de conseguir militancia, ya ni siquiera adherentes, como era hasta hace un par de años, sino militancia en todos los partidos políticos, y de resulta que varios ciudadanos están saliendo a desmentir ello, porque nunca se les pidió tal solicitud de afiliación y consecuentemente llenar un formato y hacerse de un militante de un partido político. Entonces, estamos, le decía, en primer lugar, con cargo a seguramente la investigación previa denuncia de la Procuraduría de la RENIEC y también del Jurado Nacional de Elecciones ante la Fiscalía o al Ministerio Público, con la finalidad de que investigue si efectivamente esto ha sido digamos, un delito de carácter masivo, permanente, hecho por varias personas o por algunos. Y para eso yo auguro que en su momento la Fiscalía va a ordenar que ellos, a través de su dependencia, o la Policía Nacional, a través de la dependencia de peritajes, me refiero, en efecto verifique que se haya producido una alteración de las firmas y consecuentemente de las personas que no han tenido en ningún momento la voluntad de pertenecer, sin embargo aparecen inscritas en un partido político. Claro, pero esto es una demanda de tiempo tremendo, ¿no? Porque hasta que el Poder Judicial, además, no haya una sentencia inapelada, firme, que determine que hubo firmas falsas, no va a poder encontrarse la sanción a un responsable, ¿o me equivoco? Es correcto. El Poder Judicial, el sistema de administración de justicia en general, es decir, el conjunto del Poder Judicial con el Ministerio Público, del Ministerio Público con el Poder Judicial, se están demorando mínimo en un año o en un proceso de este tipo, entre 4 y 6 años como mínimo, es lo que quería decir, en procesar hasta última y definitiva instancia, es decir, hasta la Corte Suprema, tratándose de este tipo de delitos y de este tipo de organizaciones o personas jurídicas, y dentro de ellas personas naturales como directamente y en primer lugar el personero legal. Hay que tener claro eso, el personero legal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de partidos que en el momento que se cometieron estos hechos todavía no existían, consecuentemente no habían ni candidatos, ni presidentes del partido, ni secretarios generales. El personero legal seguramente con alguien responsable del recojo de firmas y con una serie de jóvenes que se prestan para este tipo delictivo, hay que decirlo con mucha pena, pero así ocurre en la práctica. Doctor Acevedo, allí me lleva a preguntarle dos cosas importantes que creo que son detalles trascendentales para poder identificar muy bien esta diferencia. Y es la distinción entre adherente y afiliado, porque son dos categorías completamente distintas para el Jurado Nacional de Elecciones, entiendo ello. Y además, cuando usted nos dice de que esto puede tomar 5 años, estamos hablando de que incluso para las próximas elecciones recién podríamos ver siquiera una sanción personalísima, más no para estos partidos políticos.
Correcto. En esto, empecemos por lo último, para irle haciendo entender inductivamente al público en general. Cierto, al demorarse esa cantidad de tiempo, recién estaríamos teniendo resultados contra las personas naturales que se han ocupado de esto dentro de los movimientos o partidos políticos en germinación o en nacimiento, si vale el término, en ese tiempo. Y desafortunadamente no va a pasar nada, absolutamente nada, si es que, por ejemplo, van a las elecciones generales en abril del 2012, todos estos partidos políticos, o en el 2026, el 12 de abril, y el 7 de octubre también en el 2026. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado inclusive ya de sacar una norma para evitar que aquellos que no pasen en la primera que no pasen la valla electoral en las elecciones generales puedan participar en las municipales. Y en el otro lado, esa diferencia es de tipo técnico. Cuando uno se hablaba con la ley antigua, ya no está vigente, de adherentes, es decir, se hablaba de personas que, en efecto, como su misma denominación lo dice, se adhiere a un movimiento o partido político, en ese entonces de carácter nacional, regional o local. Pero, es decir, tomaba o dejaba lo que le ofrecían sin posibilidades de cambio. Pero cuando ya pasa a ser un militante y lo que empiezan a pedir a partir de ahí es un formato lleno con todos sus datos, es decir, que la adulteración, el fraude a la norma ha sido más grande, porque se ha cogido fichas de RENIEC completas y ya no solamente se ha copiado la firma o se ha tratado de hacer ver que la huella digital también pertenece a esa persona, sino todos sus datos personales que uno llena cuando va a sacar nuestro documento nacional de identidad. Esa sería la diferencia, agregándole a ello que todo lo contrario es lo que ha querido supuestamente producir la ley de estos mismos parlamentos de los últimos años, ¿no? Y ahí le voy a hacer una acotación final. Es decir, ha querido producir personas que están dentro de un partido político, militan en él, tienen la voluntad de participar en la vida política del país, constante, sistemática y permanentemente. Se han acercado a un local partidario y se han inscrito, ¿no? Y eso no ha ocurrido, es decir, quieren hacer creer, así es, que han querido hacer creer de que las personas tienen esta voluntad política y profesan la misma posición política, ideología de este partido político. Y eso es muy distinto a lo que usted nos menciona como adherentes, y eso es más peligroso porque nos está dando una falsa radiografía realmente de una inclinación política que no existe. Y la militancia es distinta. Y por ello tal vez es que no querían hacer las PASO, doctora Acevedo, y terminaron finalmente sacándolo y jamás se efectuó porque la cantidad de militantes reales de los que están en padrones e inscritos probablemente no sean la misma luego de la información que nosotros tenemos y que se ha podido revelar también a través de Cuarto Poder. Ahora, ¿qué papel cumple este personero que usted mencionaba concretamente? Porque si bien se individualiza la responsabilidad en cuanto a esta modificación de la ley de que los partidos políticos no tienen una responsabilidad penal, pero esta persona es fundamental dentro de un partido político. No es cualquier integrante. ¿Nos podría usted dar mayores detalles de cuál es el alcance de las actividades y del rol que cumple dentro de esta organización? En primer lugar, decir cierto su introducción a esta pregunta. En segundo lugar, decir que hablamos de una persona, hombre o mujer, que es elegida por un grupo promotor del nacimiento o la generación de un partido político, tal como ha quedado la ley, que solamente permite partidos políticos nacionales, y bueno, ya han subsistido los regionales. Entonces, ellos eligen a esta persona, de preferencia tiene que ser un abogado para que pueda justamente lidiar con el sistema, eventualmente con la RENIEC si le rechazan, con el registro de organizaciones políticas e ir en apelación hasta el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la única ocasión en la que llega, desde el punto de vista del personero legal, que es el responsable de este tipo de revisión. Y también hay un personero técnico que también exige la ley, es el que trabaja al interior de la propia organización incipiente y en nacimiento. Se supone que haciendo los filtros justamente de que no vaya a pasar esto, no vaya a recogerse firmas de quienes no son en la calle, por decirlo de alguna forma, y el propio partido en nacimiento tenga su propio filtro y presente pues
firmas expeditas para ser aprobadas en un sistema que, por lo demás, aprovecho para decirlo, Fátima, es absolutamente burdo, antiguo, lentísimo, cuando hace tiempo podrían estar como te ocurre o lo puede ocurrir a cualquiera de nosotros, podría ser de esta manera, ¿no? Un ejemplo, uno va a una notaría y automáticamente por el convenio que tiene la notaría con la RENIEC, uno pone la huella dactilar y sale tu identificación absolutamente con todos tus datos según la ficha de la RENIEC. Ese tipo de sistemas que cuesta al notario un alquiler mínimo, podría haberse empleado o podría emplearse en lo sucesivo para poder evitar que en el sistema intervengan muchas manos, desde los que presentan desde afuera del escritorio hacia los que están dentro del sistema, en la RENIEC y en el registro de organizaciones políticas, haciendo este filtro que finalmente, como esté en manos de la persona, como muy bien lo dijo hace muchos años un autor, en manos del factor humano, obviamente va a ser imperfecto y sobre todo imperfectible y pasible de este tipo de subliminaciones por parte de quienes van en busca de una inscripción cuando no tienen realmente y con conocimiento la cantidad de firmas completas, porque es irreal también. Ahí, Fátima, una acotación. Es irreal que haya 1.032.000 peruanos militando en los diferentes partidos políticos. ¿No? Imaginémonos por un momento que eso sea cierto. 2 partidos políticos hacen su equipo de fútbol y llenan el Estadio Nacional. No ocurre ni con los mejores equipos del país o con las justas con 2 o 3 equipos del fútbol profesional peruano. Eso es irreal, ahí también hay que sincerarse, pero solamente va a haber ese sinceramiento, Fátima, si estamos ante un parlamento que debió hacer mucho tiempo sin estigmatizarlo, una especie de asamblea constituyente para que haga una constitución con un sistema político y de partidos políticos, y sistema electoral y sistema político finalmente absolutamente probo y deje de estar engañándose a sí mismo, creando estas prebendas para los propios partidos políticos y políticos militantes en aquellos que están en el Parlamento, cuando la asamblea lo haría. Deja listo, se va a su casa, nunca más regresa y te deja una constitución como ha debido de quedar hace mucho tiempo. Claro. Doctora Acevedo, muchísimas gracias por esta información entonces respecto a lo que podrían ser las consecuencias enmarcadas en el tema legal. Hemos visto que definitivamente los partidos políticos van a salir libres de polvo y paja y esto se va a individualizar. Lo cierto es que va a tomar muchísimo tiempo más poder determinar la responsabilidad legal de quienes han sido los causantes de adherir a personas de manera indebida. Más de 1 millón, efectivamente, como lo decía, calculando la cantidad de firmas, que son 25.000 que se necesitan por cada partido, que son 43, podemos hablar de que eso resulta ser un poco creíble, muy poco creíble en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor de Acevedo, abogado en Derecho Electoral. Vamos con más información.